está con nosotros Alejandro, que ya lo conocéis, Alejandro Hermida, que es un poco responsable de INBAU y de la Richard J. House, que lo hemos comentado tantísimo ayer, ¿no? Y que, como habéis podido ver por los logos del curso, etcétera, y por todo lo que hemos comentado, pues ha colaborado en estas jornadas con nosotros. Y bueno, él os va a hablar de esos premios que tanto hemos comentado, pero un poco, bueno, pues todo el sistema de por qué surgen, el desarrollo, etcétera, etcétera. Y bueno, él trabaja en la Universidad de Alfonso X el Sabio, colabora también de manera muy estrecha con nosotros y como ya les comentaba ayer, tenéis ahí su biografía. Y nada, muchísimas gracias Alejandro por toda tu entrega y por cómo te ha sido una pieza clave para estas jornadas. Y bueno, te damos las gracias, estás aquí todo el tiempo, o sea que estupendo. Para las conclusiones y todo contaremos también contigo para que nos eches una mano y cuantas más personas hayamos aquí en la mesa, pues mejor. Pues muchísimas gracias, Alejandro. Te vamos a poner los dos porque... Sí, los dos. Te pones un poquito en medio de los dos. Vale. Para la grabación nos han dicho que son mejor. Muchísimas gracias. Gracias a todos los asistentes, gracias a los anfitriones también por organizar esto, por contar con nosotros, por apoyarnos en las iniciativas que estamos desarrollando. Y lo que voy a contar son dos de las iniciativas que coordino para Richard H. Driehaus Charitable Lead Trust, que es una fundación de Chicago que a través de INBAU, que es la International Network for Traditional Building, Architecture and Urbanism, la red internacional para la construcción, la arquitectura y el urbanismo tradicionales, está desarrollando en España pues una serie de actividades, todas ellas dirigidas al fomento de una práctica actual, tanto de la construcción como de la arquitectura como del urbanismo, que sean más respetuosas con la tradición local, con la identidad de cada pueblo, con la identidad de cada región y que aprendan de lo que es el contexto y el pasado de cada lugar, ¿no? Entre esas iniciativas hay varias que están centradas en concreto en los oficios tradicionales de la construcción, que es en las que me voy a centrar, aunque voy a hacer una introducción de en general lo que estamos haciendo, cómo empieza esto y de dónde viene nuestro trabajo. Todo comienza en 2010, cuando Rafael Manzano Martos, que inauguró habló el primer día, ¿no? Intervino el primer día. Rafael Manzano Martos fue galardonado con el premio Driehaus, que es un premio internacional de arquitectura que se da en Chicago anualmente a arquitectos de todo el mundo, que es un premio que, para que tengáis una referencia, es mayor en un sentido económico que el Pritzker, pero no es conocido porque no se da a arquitectos famosos, se da a arquitectos que hacen una labor muchas veces silenciosa, prácticamente anónima y sin apenas reconocimiento, ¿no? Arquitectos que trabajen, pues, bien sea con arquitecturas más urbanas o bien sea con arquitecturas más vernáculas, pero siempre dentro de más o menos distintas aproximaciones a lo que sería el respeto a lo tradicional y a lo vernáculo. Bien, traía esta foto, esto es una foto de una obra de Rafael Manzano en Sevilla. Cuando uno pasea por Sevilla, pues ve un centro histórico espectacular, maravilloso, y lo que uno no es consciente es de hasta qué punto eso se debe a la labor de este tipo de arquitectos, ¿no? Prácticamente en cualquier plaza o calle, no exagero, hay alguna obra de Rafael Manzano, bien sea una ampliación de un edificio, bien sea una restauración o bien sea un edificio de obra nueva, y uno no va a saber de qué año es el edificio. Uno va a pensar que es de Sevilla. Y si uno conoce la obra de Rafael Manzano, más o menos va a identificar que es de Rafael Manzano, pero por encima de todo va a pensar que es sevillano. No tanto de qué año es, porque no es importante para él el decir esto es de este año, ¿no? Esto es de 1990 o esto es de 2018, ¿no? Sino decir esto está integrado en este lugar, esto es armonioso con la arquitectura de este lugar. Eso es lo que se valoró en ese año, por eso se le dio ese premio, y es lo que enamoró a Richard Driehaus de la arquitectura de Rafael y decidió crear en España un premio para honrarle, que es el premio Rafael Manzano. Básicamente fue por eso. Y el primer año que se dio este premio, en 2012, que es cuando yo empecé a coordinar estas iniciativas, el premio ya directamente se empezó a dar a arquitectos que trabajaran en España, bien en restauración o bien en obra nueva, pero siempre
a través de obras que reflejaran ese respeto al contexto, a la construcción local, la identidad de los lugares donde trabajaban. Ahí tenéis una lista de los ganadores del Premio Manzano desde el año 2012. El año pasado, 2017, ampliamos el premio, que ahora es para España y Portugal. No es descartable que sigamos ampliándolo para incluir más países del arco mediterráneo, más o menos, pero bueno, ahora mismo es un premio ibérico. Básicamente se trata de una cuestión de continuidad, ¿no? Queremos tener buenos candidatos por muchos años y por eso, bueno, pues nos pareció bien ir ampliándolo. Los ganadores hasta la fecha, pues tenemos trabajos muy diferentes, ¿no? Desde personas que han recuperado prácticamente un oficio completo, como es la carpintería del mar, en el caso de Enrique Nuere, que lo tenéis ahí en la fotografía, a gente que ha trabajado más en restauración, como es el caso de Leopoldo Gil, que ha trabajado sobre todo en Navarra, y que durante mucho tiempo pues, fue el restaurador de Roncesvalles y de muchos otros monumentos navarros, hasta gente que básicamente lo que ha estado haciendo es nuevos conjuntos urbanos completos, como es el caso de Donald Gray, que durante sobre todo los años 70 y 80 estuvo planteando un modelo alternativo a lo que estaba siendo la arquitectura para el turismo en las costas españolas, en las costas andaluzas, una alternativa que fuera respetuosa con la escala, con los materiales, con los oficios, con el lenguaje de la arquitectura andaluza, y que por desgracia tuvo menos recorrido que sus rivales, ¿no? Que era menos lucrativo quizá, aunque no dejaba de ser exitoso a un nivel económico, ¿no? Porque esto tiene su atractivo y se ha ido revalorizando con el tiempo, y todos los conjuntos urbanos que él diseñó, algunos de ellos incluso están protegidos ahora y tienen 40 años, ¿no? Que se proteja una obra tuya después de 40 años, ¿no? Es pues interesante por lo menos, ¿no? Bueno, el caso es que nadie le conoce. Nosotros le hemos premiado, pero nadie le conoce, ¿no? Porque no es, digamos, vanguardista o no está a la moda. Y como no está a la moda, pues nadie le va a invitar a nada, ni le van a reconocer, ni le van a dar ningún otro premio, seguramente. Lo mismo la obra de Josep Agaña, nuestro último ganador, que ha trabajado sobre todo en el Alentejo, y tiene obras pues como esto que muestro aquí, ¿no? Pues una arquitectura vernácula, sencilla, que no por ello deja de ser actual, y esto es muy importante para nosotros. El hecho de que sea una arquitectura vernácula no implica que no sea moderna. Esto para nosotros es más moderno que otras arquitecturas. De hecho, hay otras arquitecturas que se consideran muy modernas y sin embargo realmente no es sino un revival continuo de lo mismo, es repetir el mismo modelo una y otra vez, ¿no? De una manera bastante historicista en realidad, porque todos los edificios se copian unos a otros, ¿no? Y lo encuentras en cualquier ciudad con exactamente el mismo lenguaje y las mismas características, ¿no? Y sin embargo se considera muy innovador, cuando realmente no lo es, no es ni más ni menos que una réplica constante, ¿no? O una inspiración en otra cosa, igual que lo es esto, ¿no? En este caso solo que tus referentes no es la arquitectura que ha hecho otro coetáneo tuyo, sino es una arquitectura que es de un lugar, pues es una inspiración diferente, y no por ello es menos original o es menos innovadora, porque es un diseño propio, ¿no? Y no es una copia de nada, no hay ningún edificio igual, ¿no? Estas son las cosas que se suelen achacar a estos arquitectos, es que tú estás copiando, estás haciendo pastiches, y sin embargo a uno que copia o tiene otras referencias, ¿no? Que son simplemente, pues, digamos, más a la moda, no se le hace esa crítica. El caso de Bagaña es muy interesante porque no solo ha trabajado en entornos más rurales, sino también en la ciudad. Esto, por ejemplo, es un edificio de Josep Bagaña en Lisboa, y un edificio que lo que busca es precisamente lo mismo, mantener la identidad de Lisboa en una obra de nueva planta, ¿no? Es un edificio además muy interesante porque le plantearon construir un edificio de viviendas en una manzana completa, y lo que hace es dividir el edificio en varios edificios pequeños, ¿no? Para mantener la escala, que no sea un gran desarrollo urbano, que rompa con la escala de la ciudad, sino que va dividiendo el edificio en varios edificios identificables como tales, como edificios diferentes que básicamente lo que van haciendo es ese cambio de escala. Esto es un homenaje aquí a los presentes, ¿no? Aparte del premio Manzano, nos dimos cuenta de que, bueno, que estábamos honrando a gente que ya tenía una trayectoria, que ya pues tenían toda una labor a sus espaldas en esta línea, pero nos quedaba pendiente el fomentar este tipo de arquitectura entre las nuevas generaciones, el que aquellos a quienes les interese la arquitectura tradicional y el lugar y el urbanismo de la ciudad, podríamos decir tradicional, ¿no? Tuvieran algo que les reconociera, se les pudiera dar voz, se les pudiera publicar lo que hacen, se les pudiera premiar, porque ningún concurso premia este tipo de arquitectura, ni lo valora ni lo promueve. Entonces creamos el concurso de arquitectura Richard Driehaus con el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Fomento y el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos, que lo venimos celebrando
desde el año 2000, bueno, fue el primer año, fue el 2016-2017 y este segundo año 2017-2018. Este es uno de los ganadores del concurso de este año. Tiene 2 fases. La primera fase, municipios de toda España nos plantean sus necesidades, ¿no? Proyectos que ellos puedan necesitar. Se seleccionan 3 municipios. En este caso, por ejemplo, este año pues Baza, Borox y Trujillo. También teníamos Jaca, que se nos quedó pendiente el año pasado porque quedó desierto. Teníamos 4 localizaciones y seleccionados esos emplazamientos pues se convoca un concurso de diseño al uso internacional donde arquitectos de todo el mundo pues pueden enviar propuestas. Y como digo, pues este es el proyecto ganador de uno de los emplazamientos de este año, que están aquí sus autores. Bueno, también tenemos, por la misma razón, tenemos muchos proyectos formativos, no solo para arquitectos, sino en general para cualquier interesado, ¿no? Pero sobre todo los que más suelen participar pues son arquitectos jóvenes o bien gente en los últimos años de la carrera que pues pasa un poco igual, ¿no? Yo soy arquitecto, me he formado en una escuela de arquitectura y me interesa la arquitectura tradicional porque tuve la suerte de tener algunos profesores que les interesaba eso, pero era una cosa minoritaria y puedes no tener la suerte de que haya uno, o puede que si hay uno no tengas suerte de conseguir tenerle ni siquiera en una optativa, ¿no? Con lo cual puede que nadie te hable de ello y nos parece importante que haya este tipo de, podríamos decir, de actividades complementarias a lo que es la formación reglada. Con lo cual pues tenemos escuelas de verano. Este año, por ejemplo, la tenemos en Portugal, en Alentejo, en homenaje a nuestro ganador del año pasado, del Premio Manzano, de Joseba Gaña, que trabaja por allí. Esto es una imagen de la escuela de verano del año pasado, en Navarra. Aquí tenemos pues, un momento en el que estábamos en el taller de cantería con Valeriano Jaurrieta, pues explicando las distintas técnicas de la labra en piedra. Son talleres en los que la primera semana se estudia la arquitectura y la construcción del lugar, se invita a artesanos, se invita a estudiosos de la arquitectura de la zona, se dibuja mucho la arquitectura de la zona y la segunda semana se hacen propuestas que el ayuntamiento del lugar nos pida. ¿No? Se consensúa con ellos cosas que necesiten y que puedan ser interesantes para nosotros y se hacen unos proyectos que lo que hagan sea reflejar lo que se ha estudiado la semana anterior. Estos son los carteles de las últimas escuelas de verano. Ahí tenéis en grande la de este año. Participan universidades de todo el mundo, todas aquellas que enseñan arquitectura tradicional, que no son muchas en todo el mundo, pero las hay. En España no hay ninguna, pero hay otras en el mundo que lo hacen, ¿no? La Universidad de Miami, la Universidad de Notre Dame. Hay pues, programas, a veces son másters, a veces son líneas dentro del propio grado que se dedican a eso. Y por desgracia aquí pues no tenemos ninguno, pero lo hay fuera, con lo cual traemos gente de fuera, gente de aquí y vienen alumnos de todo el mundo también a participar en estos cursos. Por lo mismo organizamos también seminarios todos los años, todos los otoños tenéis un seminario aquí en Madrid, en la Escuela de Arquitectura de Madrid, donde también intentamos traer a mucha gente. De cada seminario que organizamos se hace siempre una publicación recogiendo los contenidos de estos seminarios. Ahí tenéis algunas de las publicaciones que hemos hecho con todo esto. Y como estamos haciendo ahora en este seminario, todas las ponencias se graban y se cuelgan en YouTube. Esto lo contaba ayer Ramón Recuero, de cómo él se sentía muy orgulloso de la repercusión que tenían sus vídeos. Es que realmente no es comparable con la asistencia que pueda tener una conferencia, el número de gente que puede ver un vídeo de estos. Es increíble, ¿no? Pero si veis ahí las visualizaciones que tiene cada uno de esos vídeos que están colgados, estamos hablando de 3.000, 5.000, 4.000 visualizaciones, ¿no? Es una barbaridad, ¿no? Y nunca jamás vas a tener un auditorio con 5.000 personas, ¿no? Entonces esto se ha vuelto realmente muy importante si quieres que estos contenidos lleguen a la gente. Por eso el énfasis también en grabarlo y todo esto, ¿no? Y bueno, veis ahí un poco, tenemos ya 120 vídeos colgados ahí de conferencias, que no está mal, ¿no? Ahora habrá 20 más con esto. Bueno. Voy ya a las 2 iniciativas de las que quería hablar con más detenimiento. Una de ellas es los premios de las artes de la construcción, los premios Richard Lijos de las artes de la construcción. Estos premios se empezaron a otorgar el año pasado. Están organizados de la siguiente manera. Lo que hicimos fue dividir los distintos oficios de la construcción tradicional de una manera, pues podríamos decir, por un lado, no del todo precisa porque es imposible, ¿no? Pero intentando que más o menos quedara equilibrado en 4 categorías. Una de esas categorías es trabajos de la madera en general,
puede ser carpintería del mar, puede ser ebanistería, puede ser talla en madera. Otra de ellas es trabajos de albañilería y cantería, que es muy amplio en ese saco, que es complejo, ¿no? Mucha gente diferente, pero donde pues intentaremos ir poniendo en valor gente de todas las ramas. Hay otra categoría todavía más difícil y también más difícil de evaluar por lo amplio que es, que la hemos llamado, digamos, acabados, ¿no? Donde están pues desde los pavimentos de guijarros, ¿no? Hasta los revocos, estucos, azulejería, hay muchísimas cosas ahí, ¿no? Hasta cubiertas vegetales, por ejemplo. Esto es un tema que nos cuesta en el jurado, el decidir a quién premiar aquí, porque hay muchísima gente fantástica en todo el país, y esto es increíble, ¿no? Porque poco a poco va saliendo más gente, además, y vamos encontrando gente y nos lo ponen muy difícil. Bueno, María Pía lo sabe bien, que esta categoría es complicada. La cuarta de ellas es trabajos del metal y del vidrio, que también es una mezcla, bueno, pues un poco artificiosa quizá, ¿no? Mezclar el metal con el vidrio, pero básicamente era también por equilibrar, ¿no? El número de candidatos aproximadamente, y de una manera un poco intuitiva que podríamos tener para cada una de ellas. Bien, habéis conocido a algunos de los ganadores de estos premios ya. Estuvo aquí Manuel Navarrete, quien ganó la categoría de madera en la primera convocatoria, y estaba también Pedro Antonio Blanco, que ganó en la categoría de acabado, ¿no? Con el tema del esparto en la primera convocatoria. Traía imágenes del resto de ganadores también, ahora hablaré de ellos. Los ganadores de esta convocatoria de este año todavía no los hemos anunciado, como decía ayer, entonces bueno, pues a final de este mes se conocerán los que faltan, por conocerse después del anuncio de Marbella. Bueno, aquí tenéis una imagen de la ceremonia. La ceremonia se hace en el Ministerio de Fomento, que nos ayuda muchísimo con todo esto. Acoge también las reuniones de los jurados, y acoge también la exposición donde se muestran los trabajos de los artesanos premiados cada año. Por desgracia, nos gustaría premiar a muchos más al año, porque es que todos son buenos los que se presentan, pero bueno, esperamos que poco a poco, pues de 4 en 4, podamos ir reconociendo a todos los que lo merecen. Incluso los premios que se dan se encargaron a artesanos del CERCAL, del Centro de Artesanía de Castilla y León, que, pues, de distintos oficios. Cada uno de ellos tiene un diseño específico. Ellos nos plantearon unos diseños, nos propusieron unos diseños para cada uno de los premios. Con nosotros les pusimos simplemente la premisa de que estuvieran inspirados en el logotipo de los premios, y la verdad es que nos enviaron unos premios preciosos, ¿no? Que bueno, pues son los que estamos dando. Aquí está la sala de exposiciones de la Arquería Nuevos Ministerios, donde tenemos en verano la exposición de los trabajos de los ganadores, que se exponen junto con los proyectos premiados en el concurso de arquitectura del que hablaba antes. La idea esa es muy importante, que se relacione, que ese tipo de arquitectura, el promover ese tipo de arquitectura hoy, implica también el dar trabajo a esa gente, e implica también mantener un patrimonio inmaterial. Ya no es una cuestión de diseño, ya no es una cuestión de estética, ni siquiera es una cuestión de ecología solo, ¿no? Hay mucho más que eso. Hay una cuestión cultural y hay una cuestión social, socioeconómica, ¿no? De apoyar una economía familiar, una economía local, que tiene que ver con esa arquitectura, y que en el propio rechazo que existe a esa arquitectura está implícito la desaparición de los oficios. No solo vale con restaurar, con recurrir a los artesanos para restaurar, es que necesitamos que se recurra a ellos en obra nueva también. Si no se cuenta con ellos en obra nueva, estamos perdidos, ¿eh? No hay trabajo para todos. Luego, cuando hable de la red, hay una de las cosas que se puede notar en el número de artesanos que encontramos, es que en las ciudades donde ha habido más restauración hay más artesanos, porque es que han podido vivir gracias a la restauración. Pero es que si no la hay, se han quedado sin trabajo prácticamente, ¿no? Entonces se nota ese desequilibrio, y bueno, es algo contra lo que tendríamos que remar un poco entre todos, ¿no? Para ir cambiando. Bueno, esto es una imagen de un pavimento esto es una imagen de Carlos Martín, uno de los galardonados del año pasado, que le premió no solo por sus trabajos en la realización de bóvedas tabicadas, bóvedas de ladrillo en general, porque realmente pues ha hecho bóvedas de todo tipo, también de rosca, ¿no? Sino también por su trabajo como yesaire, porque hay muy buenos maestros bovederos en España, y era difícil elegir a uno, de hecho,
Y finalmente elegimos a Carlos porque también era yesaire y la revestía, ¿no? Era algo que solo hacía él. Y bueno, pues se decidió valorar esto. Traía esta foto que no es de su trabajo más usual porque es que la colgó hace poco en Facebook, me pareció fantástica y le pedimos permiso para usarla. Estaba haciendo este pavimento tan bonito, este empedrado, ¿no? Y se ve un poco la versatilidad que tiene como en todos los oficios de la albañilería, ¿no? Y bueno, aquí veis lo que os comentaba, ¿no? Esto es una bóveda que han ejecutado, ¿no? Tabicada, pero que además están elaborando también todos los revestimientos que va a tener la bóveda. Bueno, y aquí están los otros ganadores que os faltaban por conocer, los 4, que son los Tiznajo, de Forja Tiznajo, de Úbeda también, como los V10 del Esparto. Ahí tuvimos un doblete de Úbeda, curiosamente y por casualidad. Bueno, pues entre los muchos buenos maestros herreros que teníamos en España, nos gustó mucho su trabajo y fueron los galardonados en esta categoría del año pasado. Y bueno, si queréis saber más de su trabajo, os recomiendo que busquéis en YouTube precisamente, no en el del premio Manzano, sino en el de estos premios, uno de los vídeos que hizo Lucho, que está grabando estas conferencias, que es el autor de un pequeño reportaje que hacemos sobre cada uno de los ganadores cada año. Y es un vídeo divertidísimo donde aparecen ellos con los martillos, ¿no? Dando martillazos, y una de las primeras cosas que dicen que para forjar hay que tener ritmo, ¿no? Y empiezan ahí a llevar un ritmo con los martillos, es muy divertido. Bueno, una cosa curiosa, si lo queréis ver, echad un vistazo, está divertido el vídeo. Bueno, la siguiente iniciativa de la que quería hablar es la Red Nacional de Maestros de la Construcción Tradicional, que bueno, pues igualmente ha sido organizada por INBAU gracias al apoyo del Richard Dilworth Charitable Trust, y en la que ha colaborado también el Instituto de Patrimonio Cultural, que fue el origen básicamente de esta colaboración y por lo que estábamos también colaborando en este seminario. Esta red ha sido un trabajo ímprobo, y si cuando digo que es un trabajo ímprobo es que ya nadie se hace idea de hasta qué punto esto era un trabajo ímprobo. Porque ya no es una cuestión de que tuviéramos que identificar a los artesanos, que de por sí es mucha tarea, porque no son fáciles de encontrar, muchos de ellos no son conocidos, no son fáciles de contactar tampoco a veces, incluso cuando se sabe que hay uno en un pueblo, pues tampoco sabe muy bien cuáles son sus datos de contacto, ¿no? Y hay que ir avanzando poco a poco, haciendo muchas llamadas o muchos viajes. Y una vez los contactas empieza la tarea más difícil y más complicada y que te lleva más tiempo, que es, bueno, pues estar detrás de todo el mundo para que te mande una descripción de lo que hacen, o las obras que hacen, que te cuenten cómo trabajan, que te envíen fotografías de su trabajo, porque la idea de esta red no es que fuera un directorio, que lo es un directorio donde puede uno encontrar los mejores maestros de la construcción tradicional en España, sino que además en ese directorio uno pudiera encontrar de una manera muy visual qué es lo que hacen y qué es lo que puede uno conseguir de ellos. Se trataba básicamente pensando en que hoy en día cuando uno va a hacer una obra, aunque sea arreglarse un piso, lo primero que va a hacer es buscar en internet una empresa, que tuviéramos algo capaz de competir con eso, donde hubiera una imagen atractiva para aquel que quiera hacer una cosa, y que si uno va a hacerse un pavimento, por ejemplo, vea las posibilidades que tiene si se lo encarga una de estas personas, porque no lo va a saber en realidad, nadie sabe que esto se sigue haciendo. Esto se piensa que es carísimo, que ya no se hace, que no lo hace nadie, que quién lo va a saber, que lo van a hacer mal. No, pues es que hay gente que lo hace bien todavía. Entonces esa era la idea, ¿no? Que uno entre en internet y pueda encontrar esto y diga, vaya, pues esto es una maravilla, ¿no? Yo voy a ahorrar para hacerme un pavimento como este, o voy a ahorrar porque es que me encantaría que me hiciera este señor las carpinterías de las ventanas, porque vaya mierda de carpinterías tengo, ¿no? Y me han costado carísimas y podría tener esto tan bonito y a lo mejor es más barato, ¿no? Porque hay que ver que a veces pensamos que todo lo industrial es más barato y no es cierto, no es cierto. Hay cosas que sí y hay cosas que no. Y bueno, pues en las cosas que no cuesta nada, y en las cosas que sí, pues siempre hay algún caprichoso, ¿no? Que se le puede antojar el hacer una cosa, bueno, pues si hacer un esfuerzo, puesto que es un trabajo bonito, ¿no? Yo creo que también hay una diferencia de decir voy a gastarme el dinero en algo porque es de diseño, que ese dinero va a repercutir en una gran empresa, ¿no? O voy a gastarme el dinero en algo que va a repercutir en una persona por su mano de obra y por la calidad de su mano de obra, por la calidad de lo que hace con sus manos, ¿no? Creo que es totalmente distinto. Parece que merece mucho más la pena gastarse el dinero en eso, ¿no?
Pero bueno, esto era la idea. Todo esto vino de una idea que tenía yo hace tiempo rodándome en la cabeza, que estaba obsesionado con ello en realidad, que era que había una página en el Reino Unido, que era la página de una institución que se fundó a finales del siglo XIX por algunos de los principales defensores del movimiento de las artes y los oficios en el Reino Unido, que era el Art Work Guild. Esta institución era una institución, ya digo, muy antigua, a finales del XIX, que básicamente agrupaba, era una sociedad que agrupaba artesanos en el Reino Unido. No es una cosa pública, no es una cosa institucional, digamos, que tenga que ver con el Estado, sino que es una agrupación privada donde pagan una cuota por estar allí. Es diferente que lo que hemos hecho. Me parecía que aquí debería ser, aquí en España debía ser diferente, debía ser algo más inclusivo de lo que se había hecho allí, pero lo que me gustaba de esa página que tenían ellos es que habían volcado su base de datos precisamente en un directorio online donde tú podías buscar herreros en Kent, ¿no? Y te aparecía ahí un herrero y te aparecían fotos de lo que hacía y te aparecían sus datos de contacto para que le llamaras y le pidieras una cosa como esa. Y aquí no teníamos eso, y aprovechando que en el Plan Nacional de Arquitectura Tradicional se estaba haciendo ese inventario, que realmente eran unos listados, no era este tipo de cosa, no era una cosa visual, no era una cosa tan accesible, ¿no? Porque realmente son unos PDFs con listas y listas de personas. Pues enseguida me vino la idea de vamos a intentar sacar esto adelante, vamos a aprovechar que existe esa labor de identificación previa para desarrollar este trabajo. Nos reunimos aquí con María Pía, estuvimos hablando de todo esto, tuvimos apoyo total y se arrancó este trabajo con un equipo fantástico de gente que ha estado desarrollando esto, muy grande, como veis. Hay mucha gente que ha estado trabajando en esto porque, como digo y insisto, ha sido muchísimo trabajo. Nos ha llevado básicamente 2 años hacerlo, pero bueno, mucha gente trabajando en esto. Básicamente lo que hicimos fue repartirnos la geografía española de tal manera que hubiera gente más o menos ubicada en distintas regiones. No podía ser en todas, ¿no? Pero más o menos en todas, o que las tuviera a mano, y se ocupara cada uno de pues buscar, encontrar, pedirles la información a todos los artesanos de cada una de las regiones que íbamos distribuyendo, ¿no? Luego había una parte de evaluación, revisión de la información que enviaban, edición de esa información y aceptación o no de si ese artesano, ese maestro artesano debía estar en la red. Esta es una parte difícil, la parte más complicada. ¿Quién entra y quién no entra? ¿Qué es tradicional y qué no lo es? ¿Dónde se ha perdido realmente la esencia del oficio y dónde se mantiene? No era tan sencillo, esa parte era complicada, y eso, bueno, lo hacíamos básicamente desde la coordinación del proyecto. Aquí está Rebeca Gómez Gordo, que ha trabajado muchísimo en esto y bueno, lo sabe bien, ¿no? Todo este proceso de revisar una y otra vez información, pedir más fotografías o ir a hacerlas, ver si el trabajo es lo que buscamos o no, porque lógicamente pues no es igual un cantero que se ayude de alguna maquinaria eléctrica para los trabajos, podríamos decir, menos gratificantes o de menor interés, que un cantero que haga todo con máquina eléctrica y no trabaje ninguna herramienta manual. Y obviamente no les puedes poner al mismo nivel y no les puedes mostrar en esta red como si hicieran el mismo trabajo, porque es que no lo hacen. Y el valor que tiene lo uno no lo tiene lo otro. Es que un acabado con una herramienta manual pues no es igual que el otro, ¿no? Entonces el poder evaluar todo eso era muy difícil para nosotros, porque ni somos canteros, ni somos herreros, ni somos carpinteros, con lo cual al principio sobre todo teníamos que acumular muchas referencias, teníamos que tener a muchos para entender cuáles son los mejores dentro de esos muchos, ¿no? Y consultar a muchos, hablar mucho con ellos para entender lo que unos hacen y lo que otros no hacen. Esto, bueno, pues fue todo un proceso. En algunas cosas nos costó más. Contaba ayer como los vídeos de Ramón Recuero a mí personalmente me ayudaron mucho a entender qué es lo que hacía un herrero que realmente tenía fragua y sabía forjar, porque herreros hay muchos, pero que sepan forjar y que tengan una fragua resulta que no tienen. Pues igual decía él, hay uno por cada 1000 habitantes, pero es que sepan de verdad de forja, pues hay un puñado de ellos en todo el país, ¿no? Aunque haya uno por 1000 habitantes. Hacer esa discriminación era algo complicado. Bueno, os traía esto porque hemos desarrollado todo este trabajo de una manera que solo se podía hacer en el siglo XXI.
y es que todo lo trabajábamos online y en tiempo real, es decir, todos estamos trabajando sobre una misma base de datos, que era una base de datos bastante grande, donde además tenía que quedar constancia de quién introducía cada registro para poder hablar con esa persona y discutir con esa persona si ese registro faltaba algo, si no faltaba algo, si necesitamos otras fotografías, si las fotografías que enviaban no quedaba claro, si el trabajo que ese maestro hacía era lo que estábamos buscando o no, si en las descripciones no se aclaraba si hacía determinada técnica o hacía otra, o cómo lo hacía, o qué mejoras había introducido sobre ella. Todo esto pues era básicamente motivo de muchas conversaciones diarias, ¿no? En las cuales pues básicamente nos íbamos comentando unos a otros. Veis ahí un poco, aquí esto es un ejemplo de un registro de esa base de datos donde aparece una empresa artesanal, donde aparecen sus datos de contacto, que siempre los registrábamos aquí ya para que cualquiera del equipo pudiera llamarles si tiene interés. Y luego aparece ahí que pone verificación, ficha, revisión. Todo esto ya eran cosas nuestras de trabajo. Y veis que va poniendo unas siglas, pone ahí MMA. MMA es Mamen Moreno Adán. ¿No? Pues es una de las integrantes del equipo. Entonces ella ha puesto ahí listado del Plan Nacional de Arquitectura Tradicional. Eso significa que la verificación que tienes que estaba en ese listado. Lo cual no quiere decir que fuera ya un artesano que nos valiera. Esto es muy importante. Porque en ese listado la mayor parte de los artesanos que había no hacían realmente un trabajo tradicional. Solo eran artesanos. Entonces había que evaluar realmente el trabajo que hacían, porque de esos 1.200 registros había que reducirlo a los que realmente eran maestros en su trabajo. Ahí puesto yo, ¿no? Pone AGH, ese soy yo, pone ahí recomendación. Quiere decir, recomendación es como que alguien por teléfono nos había dicho que nos recomendaba a ese maestro, lo cual tampoco te quiere asegurar nada, porque a lo mejor esa persona tenía criterio o no, pero normalmente, bueno, si lo ponemos es porque nos fiábamos, ¿no? Entonces, bueno, básicamente era todo este proceso de ir pues determinando si esa persona o esa empresa estaba dentro de los parámetros que buscábamos. Y luego veis ahí eso que pone ficha y pone enviada el día 14 del 12, recontactados y reenviada, recibidos, solicitada ampliación de la aplicación, y más fotos y vídeos, recontactados, recibidas las fotos, enviado el enlace, recontactados y solicitada documentación. O sea, veis ahí distintas fechas. Todo esto era una manera de llevar registrado cómo íbamos con cada uno y quién lo estaba haciendo, para podernos coordinar entre todos, porque como cada uno estaba en distintas regiones y teníamos que trabajar juntos, teníamos que hacerlo así, ¿no? Y luego ahí pone revisión, enviado correo de agradecimiento incluso, ¿no? Que quedara constancia que ese ya estaba cerrado, ¿no? Y que se le había dicho que ya estaba incluido, ¿no? Todo esto. Bueno, pues esto es básicamente cómo hemos estado trabajando y como comentaba, pues lo que estábamos buscando, esto es una fotografía de un trabajo de Valeriano Jaurrieta, un cantero que ponía antes una foto en su taller, un cantero navarro. Lo que nos importaba era saber si este tipo de trabajo, por ejemplo el de cantería, pues realmente estas tracerías que estamos viendo aquí se habían hecho con una máquina que cortaba todo de manera automática, ¿no? Que metes ahí un modelo en 3 dimensiones en la máquina y te lo hace, o lo había hecho un cantero de verdad. Y eso pues solo se hace viendo cómo trabaja, que te cuente cómo trabaja, o visitando su taller, o que te explique qué herramientas usa y cómo las usa, ¿no? Entonces ese es el proceso que digo que es la parte laboriosa de este trabajo y también la que da valor a esta red. Porque hay una cosa muy importante y que nos pasa incluso a pesar de todo eso que hemos hecho, y es que un maestro artesano va a estar orgulloso de estar en esta red si el resto de los que hay en la red son buenos. Si él ve que el resto de los que hay en la red no hay criterio y se ha incluido a cualquiera, ¿quién va a estar orgulloso de estar ahí? Pues le va a parecer una cosa más, ¿no? Porque no se le ha destacado sobre nadie. Aún así, y a pesar de eso, nos habremos equivocado con muchas cosas, seguro. Y habrá gente que debería estar y no está, y gente que está y no debería. Pero espero y deseo que sean pocos, que sean los menos. Pido perdón a los artesanos presentes si encuentran algunos fallos de ese tipo, que son normales. Y a veces nos llaman y nos dicen, oye, que habéis metido un herrero, pero es que este herrero lo que hace, yo no lo hubiera metido. Entonces, bueno, ahí tienes que también ser cuidadoso, porque a veces también hay cosas de competencia, ¿no? Entre unos y otros, rencillas históricas entre unos maestros y otros, que tienes que saber discriminar. Y bueno, cuando alguien te habla mal de otro, pues pedir más referencias, no fiarte del primero que te habla mal de alguien, ¿no? Y bueno, también separar, que es muy importante, lo personal de lo profesional. O sea, porque puede que un maestro personalmente sea un poco difícil y a lo mejor profesionalmente es fantástico, ¿no? Y hay que saber separar esos dos campos. Por supuesto que la persona como sea es importante para recomendar una red como esta, ¿no? Pero
lo principal aquí es que su trabajo sea bueno y que sea lo que estamos buscando, porque precisamente lo que queremos mantener o conservar con esto es su conocimiento. El tesoro que ellos tienen es su conocimiento. Si es un poco más cascarrabias o un poco más, podríamos decir, engañoso en sus negocios o no, pues eso no es parte de la evaluación. Eso ya cada uno que sepa por dónde ir. Bueno, aquí estas son imágenes del trabajo de Valeriano. Pues cuando ves un cantero que es que resulta que está haciendo unas uniones emplomadas, que se ve en la textura de la piedra, la herramienta que está utilizando, todo esto, pues lo va aprendiendo uno a base de ver ejemplos y ver ejemplos. Pues obviamente dices, pues este es uno de los maestros, este le tenemos que tener, este por supuesto, ¿no? Que es de los mejores que tenemos. Y por supuesto cuando ya te envían la lista de obras que han hecho, ¿no? De obras que han realizado, y empiezas a ver, pues ha restaurado la Catedral de Pamplona, ha estado restaurando la iglesia en San Pedro en Olite, ha estado restaurando, pues dices, esto ya le avala. Pues si un herrero ha trabajado en la Catedral de Santiago de Compostela, será bueno, ¿no? Ya de por sí. Eso también es un mecanismo de evaluación bastante útil. Bueno, aquí tenéis imágenes del trabajo de Fátima Quesada, por ejemplo. Fátima Quesada, ella tiene una formación en Bellas Artes y en un momento dado, quizá por intercesión de Donald Gray, ¿no? Con quien trabajó en la Escuela de Oficios de Lebrija, se decide dedicar a la azulejería. Donald Gray ha sido un promotor de la artesanía en Andalucía tremendo, ¿no? Él formó a muchos artesanos y muchos artesanos siguen trabajando hoy en día con él porque siguen activos. Él trabaja en la Alpujarra y ahí hay una especie de colonia en torno a Donald Gray de gente que trabaja con él en los proyectos, lo cual demuestra lo que decía al principio, que es que este tipo de arquitectura genera ese tipo de tejido social y mantiene esa cultura. Hay un arquitecto y en torno a ese arquitecto una serie de gente que vive de las obras que hace ese arquitecto, entre otras, ¿no? Luego cada uno se tiene que buscar también sus clientes, ¿no? En el caso de Fátima, por ejemplo, me comentaba ahora, estaba haciendo una fuente para el príncipe de Gales, ¿no? La tenía que mandar al Reino Unido en breve. Bueno, la cuestión es que el trabajo de Fátima no es el de cualquiera que hace cerámica, sino es que resulta que es una persona que se ha dedicado a investigar los pigmentos originales que se utilizaron en la Alhambra, que ha recuperado todos esos pigmentos. Lo ha estudiado ella, lo ha sacado ella. Eso se había perdido y lo ha recuperado. Que trabaja además una técnica que yo sepa solo lo hace ella y otro ahora mismo en España, que es esta de los mosaicos de azulejería, donde esto no es un recubrimiento al azar que se hace de una superficie, sino que tiene un proyecto geométrico que cada una de esos diseños va enmarcado, es decir, tiene un límite, un perímetro, y tiene que encajar su geometría precisamente, con absoluta precisión, en el soporte en el que esté, con lo cual tú le das una encimera y tiene que poner unos azulejos, y no es ir poniendo azulejos hasta que se llene, sino que tiene que hacer un diseño y hacer piezas específicas para esa superficie, porque tienen que tener la dimensión perfecta para que todo encaje perfecto. De hecho, si os fijáis, las piezas que tiene a la izquierda están todas biseladas, como eran los azulejos antiguos. Veis que el borde es a bisel, y es a bisel para que haya suficiente mortero en la junta, a pesar de que en la cara exterior apenas veo la junta, y se quede todo como un mosaico casi continuo, que es lo que podéis ver aquí, ¿no? Fijaos qué maravilla. Esto es el trabajo que hace a mí, esto es que me parece fantástico, ¿no? No sé, me parece como mirar al cielo, ¿no? Además los colores son preciosos, y fijaos, ¿no? toda la investigación esta, las distintas geometrías de todas estas piezas que ha ido sacando ella, con una adaptación suya. Esto no lo hace, si veis cómo se hace este tipo de trabajo, todavía quedan muchos artesanos en Marruecos que hacen esto, muchos, bastantes, que hacen esto. Normalmente cocían las piezas y luego las cortaban con precisión increíble, alucinante, con un hacha, y quedaban así, quedaba cortado así, con esa forma, ¿no? Me parece como imposible, pero lo hacían, y quedaba en las líneas rectas, ¿no? Y lo siguen haciendo. Bueno, lo que ella introdujo de novedad es que ella tiene unas plantillas y las corta antes de la cocción, con lo cual es un trabajo que, aunque todavía requiere mucha precisión, no te arriesgas a perder la mitad de las piezas porque tal desvía un poquito con el golpe, luego cortando el azulejo, ¿no? Pues hay pequeñas modernizaciones, introducciones que son lógicas, ¿no? Porque la tradición es así, la tradición no es estática, y los oficios tradicionales tampoco lo deberían ser, ¿no? Cualquier mejora que nos traiga la técnica actual, bienvenida sea, siempre y cuando el producto no pierda calidad. Este era el criterio que hemos seguido. A veces es difícil, ¿no? La línea entre donde la técnica actual o las mejoras introducidas
perjudicaban al resultado final o no, siempre es muy delgado, ¿no? Y ahí estaban siempre dudas que hemos tenido. Igual hay algunos artesanos que, bueno, pues te han surgido dudas y que están ahí incluso incluidos con tus pequeñas dudas, pero bueno, dices, pues es alguien que está aportando mucho o a pesar de todo esto, pues merece la pena estar. Bueno, ahí tenéis el resultado final. Ahora mismo en la página web tenemos 375 maestros. Diréis, bueno, es que pues esto no es nada. Si en el registro previo que se había hecho para el Plan Nacional había 1.200 registros, ¿cómo es posible que haya 375 maestros en la página web? Bueno, pues no solo hemos evaluado esos 1.200 registros, sino que hemos evaluado 1.850 artesanos y empresas artesanas. Lo que pasa es que de todos esos artesanos y empresas artesanas que hemos contactado, de esos 1.850, pues no es igual, como decía, pues un herrero que solo utiliza una soldadora eléctrica que uno que hace la soldadura a calda, como contaba ayer Ramón Recuero, y realmente lo hace forjando. Bueno, pues esa distinción no la puedes hacer hasta que no empiezas a pedirles explicaciones de todo lo que hacen, fotografías de todo lo que hacen, y es cuando puedes discernir qué tipo de trabajo están haciendo, con lo cual pues la lista se ha reducido mucho y se ha reducido a, digamos, los mejores en cada oficio. Está aquí ya Camila también que ha estado trabajando en esto. Bueno, en el caso de algunos oficios era radical, ¿no? Había muchísimos practicando un determinado oficio, pero sin embargo que conservaran realmente el oficio tradicional hasta un cierto límite, ¿no? Pues quedan muy poquitos. En algunos incluso queda uno o quedan dos. En esto que hablábamos antes de gente que esté haciendo uniones emplomadas, solo hay 3 en España que estén haciendo uniones emplomadas. Bueno, esto ya se nos acaban, son los últimos, ¿no? Esto pues era algo muy significativo. Como hemos puesto aquí, de esos maestros que estaban previamente identificados, han entrado 130 en la red finalmente, más otros 245 que se han identificado ahora, que también han ido entrando en la red. Esta es la distribución geográfica de los maestros que hemos conseguido incluir en este directorio. Veis que está bastante distribuido. Estoy bastante satisfecho con la cobertura que hay, que es bastante homogénea en el territorio. Inevitablemente hay algunos desequilibrios pues por el propio hecho de dónde somos cada uno. Veis que en Valencia hay mucha gente porque estaban allí Camila y Fernando, y en Toledo hay mucha gente porque, bueno, Rebeca, Alba y yo somos de allí, ¿no? Estábamos 3 en el equipo de Toledo, y eso pues se nota, ¿no? Porque al final conoces a más gente, es inevitable. También eso te dice que nos hemos dejado gente, porque si en unas regiones donde tenemos nosotros más contacto hay más que en otras, implica que en otras es que no hemos llegado a todos los que deberíamos llegar, y esto es lógico. Yo he dicho que hay 375 ahora mismo en la plataforma, en el directorio. Calculo pues que puede haber 500 y pico en toda España, quizá, ¿no? Que nos hayamos dejado pues prácticamente 200 personas. Puede ser, no lo sé. Por otro lado, me tranquiliza que ahora ya pues las últimas veces que te recomiendan a gente, que te mandan listados de gente, pues vas viendo que la mayoría son los que tienen y la minoría los que no. Siguen apareciendo algunos que no, lo cual es bueno, ¿no? Porque significa que hay más gente y que nos hemos dejado gente. Pero la mayoría los tenemos, y eso también me deja más tranquilo de que hemos hecho un trabajo, bueno, pues bastante completo. Ya digo, esto no significa que esté cerrado, y para nada lo está. Ya, aunque ya el presupuesto de esto lo hemos cerrado, seguiremos todos los que quieran voluntariamente trabajando en mantener esto activo y metiendo más gente según vaya apareciendo. De hecho, ya varios de los aquí presentes os estoy pidiendo, oye, pues mándame más nombres. Es un poco vicio esto, en realidad, ¿no? Como que es adictivo y quieres tener a todos ahí. Incluso hacer el mapita este te puede llevar a querer rellenarlo todo, ¿no? Aquí me tengo una mancha que no tengo, ¿eh? Los puntitos que veis pequeños es que hay menos de 5 maestros en esa localidad, y los puntitos que veis más gordos es que hay más de 5 maestros en esa localidad. No hay ninguna localidad donde haya más de 10 maestros, ninguna, ni siquiera ninguna gran ciudad donde haya más de 10 maestros. En las que hay más de 5, que las veis ahí, son Sevilla, Toledo, Madrid y León, nada más. Hay más de 5 en esas ciudades. Seguramente en alguna más los haya, no los hemos encontrado, ¿no? Pero más o menos eso es lo que hemos visto. ¿Veis lo que os decía antes? Hay regiones donde, gracias a que ha habido más restauración, porque hay ciudades históricas importantes, se ha mantenido mejor el tejido artesanal. Esto es muy significativo. Fijaos lo que pasa en la provincia de Granada con respecto a las que tiene alrededor. Fijaos lo que pasa en Sevilla
¿no? Con respecto a lo que hay alrededor. Fijaos lo que pasa en Toledo, ¿no? Lo que pasa en la zona de La Coruña y de Pontevedra, o en torno a León. Bueno, en León además se incide bastante el centro de oficios de allí, pero mucho, es que mucha gente se ha formado ahí. Por cierto, hablando de la formación, a veces se dice que las escuelas taller no han servido para esto, pues muchos de los artesanos han empezado en su oficio por las escuelas taller. A veces se dice que las escuelas de artes y oficios no sirven para esto, pues muchos de los artesanos han empezado su formación en la escuela de artes y oficios. La casuística de cómo se ha formado un artesano es infinita, ¿no? Desde el que, como ayer decía Manuel, o como decía Ramón Recuero, empezaron el oficio a los 12 años, trabajando con un maestro, hasta los que tienen una formación universitaria, hay de todo, o sea, es que hay de todo. Gente incluso que se ha formado fuera, porque es que como nosotros no tenemos un sistema desastroso de formación en oficios, y en Francia tienen uno fantástico, pues algunos se va a Francia a aprender, ¿no? Porque es que ojalá tuviéramos una cosa como lo de los compañons aquí en España, ¿no? Pero es una pena, no lo tenemos. Esto es cosa de la administración, ¿no? Así que bueno, ahí arrojo los guantes. Es también formativo, por supuesto, pero sí que es verdad que creo que hay programas que igual deberíamos estudiar bien e intentar replicar de alguna manera, ver cómo funcionan, ver cuánto cuestan, cómo se organizan, ¿no? E intentar replicar, porque es que funciona bien. Otra cosa igual es lo que tienen en Japón o en Filipinas de proteger a los artesanos. A mí eso me encanta. Yo me acuerdo en Manila ver el museo donde tienen allí a los tesoros humanos vivos, ¿no? Estos. Y tenían ahí pues de cada maestro su trabajo, un vídeo de lo que hacía. Esto me pareció maravilloso y dije, ¿cómo no tenemos esto en España, ¿no? Un museo de los maestros que están trabajando en las artes tradicionales de nuestro país, ¿no? Y bueno, lo mismo en Japón, que hay muchos más declarados, ¿no? Allí me parece que hay más de 1000 personas declaradas patrimonio, la persona, lo que esa persona sabe, ¿no? Y a esas personas además se les dan becas para formar a gente. Esto que estamos haciendo nosotros a pequeña escala y como podemos, ¿no? Desde una fundación privada dando una beca al año, pues es que resulta que eso se hace todos los años allí, ¿no? Y además no a una persona, sino a varias, ¿no? Y esto, bueno, pues es que a lo mejor ese tipo de formación del maestro y el aprendiz es la más útil y es la que realmente más frutos da. Y sin embargo, pues no la tenemos normalizada, no existe aquí. Bueno, aquí tenéis una relación con la distribución geográfica de los maestros que hemos incluido en la red. Veis un poco lo que os decía, veis ahí esto de Toledo pone 28, Valencia pone 24, ¿no? Hay esas cosas, es unos pequeños desequilibrios, pero veis que más o menos por toda la geografía hay maestros, ¿no? Cosa que ya me deja tranquilo. Hay comunidades donde hay un poco menos, y es que realmente hay provincias donde hay pocos, y eso ya va más allá de que lleguemos o no lleguemos. Es que hay provincias donde casi no queda nadie viviendo, y si no queda nadie viviendo, ¿cómo van a quedar artesanos? Si es que, ¿para quién van a trabajar? Si es que no se hace ni una sola obra, ¿cómo van a vivir allí? ¿No? Dices, bueno, es que en Soria tenéis muy pocos, o es que en Ávila tenéis muy pocos, con lo rural que es habrá más artesanos. No, es que no hay trabajo. ¿De qué van a vivir, no? Ya digo, donde hay más trabajos en ciudades donde hay obras de restauración y donde hay arquitectos que los requieren, o en el entorno de arquitectos como Donald Gray, como comentaba antes, ¿no? Pues en un entorno de un arquitecto de estos, pues hay una serie de artesanos trabajando porque él les da trabajo, ¿no? Sin eso, pues es más complicado. Contaba antes el caso de Valeriano Jaurrieta, el cantero, pues él tiene trabajo porque es que el príncipe de Viana siempre cuenta con él para muchas restauraciones, ¿no? Y si no contaban con él, incluso ha estado a sueldo mucho tiempo, ¿no? Ha sido parte de la institución. Y si no contaran con él, pues igual no hubiera tenido trabajo y no hubiera podido mantener su taller abierto. Bueno, en cuanto a distribución por las distintas categorías en las que dividimos estos trabajos, pues como veis también es bastante variado, ¿eh? Por supuesto hay categorías de las que hicimos que son muy amplias y otras que afinan mucho, con lo cual también es más difícil que haya más. Hay algunas categorías que tenemos todavía por desarrollar porque las dejamos para el final, no es que no haya. Veis que pone centros e instituciones para la promoción de enseñanza de la construcción tradicional, que es una categoría que decidimos incluir. En ese tema todavía no lo hemos trabajado, pero porque es muy fácil para nosotros, o sea, porque realmente las tenemos todas localizadas y exponerlo, y un día lo hemos hecho y las tenemos ahí metidas. No nos preocupaba y lo hemos dejado ahora para el final. En el resto, que sí que las hemos ido desarrollando, pues veis que hay cosas, espartería, pues solo tenemos 4. ¿Quiere decir que solo hay 4 esparteros en España? No, pues habrá alguno más. Y sobre todo habrá muchos más que hagan su trabajo, pero para ellos mismos. O sea, es decir, que hagan pues pequeñas cosas para la familia, para el entorno, que no estén dados de alta, que no les apetezca estar en ningún directorio porque realmente nadie les va a poder contratar ni ellos van a querer ser contratados, ¿no? Que simplemente pues hacen ese trabajo mientras hacen otras cosas, ¿no? Pero aún así pues veis que hay muy poquitos que lo hagan realmente profesionalmente, pues solo hay 4.
Lo mismo la hojalatería, pues hojalatería, antes había muchos hojalateros, pensad todas las bajantes, los canalones, las gárgolas, los faroles, ¿no? Todo esto, o incluso remates muchas veces de torres, ¿no? Que tenían parte de hojalatería, y solo quedan 4. Solo quedan 4 en todo el país, y esto es algo muy identitario. Eso de las gárgolas, por ejemplo, esas con la boca de dragón, que lo hay por todos sitios, se acaba. Es que no queda casi nadie que haga eso, se va a terminar, ¿no? Bueno, pues cosas que vamos viendo con todo esto. Vemos también oficios que parecen disfrutar de mejor salud, ¿no? El tema al final también depende mucho de dónde hay formación. Pues habiendo la escuela de canteros de Pollo y estando también en el centro de oficios enseñando cantería, pues más o menos van saliendo canteros. Habiendo, como hay pues una asociación muy fuerte de herreros y muchos herreros formando a gente y impartiéndose esa materia en las escuelas de artes y oficios, pues más o menos herreros hay también bastantes. Como digo, no es de esos que decía Ramón, de los 1000 por habitante que decía Ramón Recuero ayer, pues que hagan realmente, que tengan una fragua y hagan forja, pues son solo estos poquitos. Veis ahí por ahí ponen rejerías. ¿Dónde está rejería? 44 que hagan rejerías tradicionales. Pues a lo mejor hay más, ¿no? Habrá a lo mejor 60 en toda España, nos hemos dejado alguno, pero no hay muchos más. O sea, fijaos, de 1 por 1000 habitantes hasta esos 60 en todo el país, ya dice bastante, ¿no? Bueno, pues cómo va cambiando el oficio y cómo realmente los puristas de ese oficio van siendo menos. Bueno, aquí tenéis ahora sí puedo, luego lo intento hacer realmente en la propia página para enseñaros cómo se navega por ella, pero os traigo alguna imagen por si acaso no consigo entrar, ¿no? Porque no sé si aquí hay internet en este ordenador o no. Lo voy a intentar. Bueno, aquí tenéis una imagen de la página web. Este es el buscador dentro de la web. En el buscador se puede buscar por 2 categorías, que era lo fundamental, que esto sea manejable y que uno pueda encontrar a la gente rápidamente, que sea muy visual, que se pueda navegar muy bien de una página a otra, que te puedas entretener ahí trasteando, buscando cosas. Tenéis ahí las categorías, que son los tipos de trabajo en los que hayamos dividido todo esto, y las provincias. Cuando uno pincha en una de estas provincias, le aparecen todos los maestros que trabajan en esa provincia en cualquier oficio. Cuando uno pincha en un tipo de trabajo, pues en bóvedas tabicadas, por ejemplo, pues les aparecen todos los maestros que hacen bóvedas tabicadas en cualquier provincia. Pero luego ya dentro de eso te puedes ir moviendo, porque arriba hay unos botones que son las distintas provincias y dentro de bóvedas tabicadas puedes ir navegando por las distintas provincias. Vale, voy rápido. Bueno, esta es la imagen de una página. Veis que arriba están los datos de contacto de cada maestro. Después tenéis una descripción de su trabajo. Si tenemos vídeos que hayamos hecho o que nos hayan enviado, pues también tenéis vídeos, enlaces a YouTube donde están los vídeos de cómo trabajan. A los que vamos premiando en los premios de las artes de la construcción, todos van teniendo vídeos, ¿no? Así que poco, gracias a Lucho, como decía antes, pues de esos pues poco a poco tendremos cada vez más vídeos, ¿no? En la propia página los iremos cargando, ¿no? Y luego fotografías que se pueden pasar en galería, ¿no? Lo más importante y por tanto lo que hemos puesto arriba son esos datos de contacto, y como veis ahí pues hay una serie de categorías en las que se puede ir pinchando y moviendo uno pues entre distintos trabajos que haga cada maestro, porque cada maestro normalmente no hace solo una cosa, sino que hace 4 o 5 o 10, o los hay muy polifacéticos y hacen muchísimas cosas y las hacen todas bien, ¿no? Luego hemos desarrollado estas publicaciones coordinadas por Camila Meleto y Fernando Vegas, ¿no? Sobre los distintos oficios, donde se han recogido listas parciales de cada uno de sus trabajos. Pues los trabajos de la CAL, en torno a la CAL, pues están los maestros que se dedican a eso en la fecha en la que se hicieron, que luego se han ido añadiendo más maestros y ya no están en esa lista. Las tendremos que actualizar periódicamente, ¿no? Porque bueno, pues esto va creciendo continuamente. Y aquí os traía una serie de enlaces a todas estas cosas de las que he estado hablando. El de arriba es la página web de la Red Internacional por la Construcción, la Arquitectura y el Urbanismo Tradicionales, en la cual podéis entrar y registraros gratuitamente, que esto ya lo dije al principio del seminario, pero lo repito, a todo el que le interese pues se puede registrar, y lo que implica el registrarse es simplemente que vas a recibir correos informativos, nada más, con lo cual bueno, pues está bastante bien. Si uno pone que su dirección es en España, pues no solo recibirá los correos informativos de INBAU de la red internacional, sino que recibirá también los de la red española, que los mandamos todos los meses. Al principio de la primera semana de cada mes mandamos un correo pues con los distintos seminarios, cursos, convocatorias que hay en torno a la construcción, la arquitectura y el urbanismo tradicionales en España. Por eso mismo, todo lo que organicéis,
os invito a que nos lo enviéis una vez estéis en la red, porque es que lo que hacemos es difundir lo que estáis haciendo todos. Se trata de coordinarnos un poco y que todos sepamos lo que se está haciendo. Y por ejemplo me decía Ina lo de los molinos que tiene el Congreso, pues eso va en la siguiente comunicación, ¿no? Y bueno, pues todo lo que va a salir, este mismo seminario pues se envió también un par de veces, ¿no? En un par de envíos, ¿no? Para que llegue a todo el mundo. Y eso es de lo que se trata esta red, es una red, es International Network, ¿no? La red internacional, no es otra cosa que una manera de estar en contacto y de trabajar juntos. Yo os he puesto ahí enlaces a las distintas iniciativas también de las que he hablado. Todo el tema de las conferencias que tenemos colgadas, los seminarios y tal, lo podéis encontrar en la página del Premio Manzano, que es quizá donde tenemos más información, porque es la más antigua, la página primera que tuvimos, ahí hay bastantes cosas ya, cada vez más cosas, ¿no? Y ¿me da tiempo a poner la página rápido? Vale, voy a poner la página muy rápido. Bueno, esto es la página en uno de sus formatos, porque depende del navegador que uses, pues sale de una manera o de otra. Esto da más que de cabeza de lo que puede parecer. Pero bueno, este es uno de los formatos en el cual aquí sale el menú desplegable en este lado. Otras veces os aparecerá el menú aquí arriba. Depende, ya digo, del navegador que uséis. Y del soporte, ¿no? Pues no es igual en el móvil que en el ordenador. Y luego que si la foto se desajusta. Bueno, el caso es que ya más o menos se ve bien en todos los formatos. Tenéis aquí el buscador, que es lo principal de la página. Podéis buscar tanto por nombre como por tipo de trabajo aquí, escribiéndolo simplemente, como podéis ir directamente a distintos. Aquí en este buscador se ve todo minúsculo y no se ven los nombres, ¿no? Pues estas cosas no pasan todavía. Pero bueno, aquí se ven normalmente los nombres de los maestros en cada uno de estos recuadros, y podéis ir pinchando en cada uno de ellos de manera directa, o podéis hacer las categorías y elegir una categoría y ir a esa categoría, ¿no? O podéis elegir una provincia, ¿no? Por ejemplo, Guipúzcoa, ¿no? Vamos a Guipúzcoa y hay unos maestros, ¿no? Entonces estos son los que están aquí, ¿no? Guipúzcoa, y podemos pinchar en uno de ellos y tenéis la página personal de este maestro. En este caso, pues Rajes, ¿no? Veis aquí el nombre, teléfono de contacto. Si intentamos poner tantos teléfonos como consigamos, porque luego hay uno siempre que lo dejan de usar y hay un email que cambia en la dirección de la página web, no sé qué. Ponemos todo lo que podemos de contacto, ¿no? Para que dure lo más posible. Una descripción del trabajo que hace, donde habla de las herramientas que utiliza, las técnicas que usa, los tipos de trabajo que hace, una descripción de cómo ha aprendido, que esto nos importaba mucho, el dejar un registro de cómo se está transmitiendo el conocimiento fue un tema esencial desde el principio. Fijaos, este dice, bueno, iniciándose en el mundo de la forja a la edad de los 14 años, ¿no? De la mano de su padre. Bueno, pues todavía hay muchos maestros que se han formado así, ¿no? Y también si está impartiendo docencia, porque si están impartiendo docencia le solemos poner además una categoría aquí arriba que es formación, de tal manera que si uno se quiere formar puede ir a la categoría de formación y ver todos los maestros que están impartiendo formación, para ver con cuál se podría formar de una manera más o menos ágil. Y normalmente pues unos trabajos representativos de, si es que los tiene o si es que nos los quiere mandar, se puede ver las fotografías aquí en una galería también, de las cosas que hace. Por ejemplo, pues entre otras cosas hacía herramientas, ¿no? De trabajo, además de rejería. Bueno, pues le aparece todos los que están haciendo rejería en el país, y además dentro de eso se puede ir moviendo por regiones. Y bueno, es que me interesa los que estén trabajando en rejería en, pues no sé, en Toledo, que hay bastante gente. Y estará por aquí Ramón Recuero, por cierto, aquí está Ramón Recuero, ¿no? Vamos a ver el de Ramón Recuero, ya que estuvo aquí ayer, ¿no? Pues lo vemos. Ramón Recuero, pues veis que hace rejería, rajes y formación, que es lo que decía ayer. Tiene la escuela de herreros, pues aparece una categoría que es formación. Cuando uno vaya en formación le aparece en la escuela, ¿no? Que esto era lo que comentaba. Bueno, y pues, si tiene página web, pues incluso también hay un enlace a su página web, como es su caso, ¿no? Pues bueno, pues también ayuda a contactar con él en caso de que cambiara de email o de teléfono, pues mantienes esto un poco más actualizado. En este caso, pues como tiene muchos vídeos, pues sí que hay vídeos de su trabajo y más fotografías, ¿no? Tiene bastante buena documentación de lo que hace, más fotografías, cosas fantásticas, ¿no? Fijaos qué trabajos, esto no lo hace mucha gente ya, ¿eh? No es lo mismo ser herrero que ser un herrero que sabe hacer esto. Bueno, cosas que pues se ve un dominio de la forja, ¿no? Pues esto es que no lo hace mucha gente tampoco. Bueno, pues nada más que esto, espero que os haya gustado esta iniciativa.
Gracias a todos los presentes que habéis colaborado en ella, porque ha sido una experiencia maravillosa trabajar en esto. Es como pues un regalo, ¿no? Es como qué maravilla trabajar en una cosa tan bonita y divertida, ¿eh? Aunque sea tan laboriosa y aunque nos haya llevado tanto tiempo, que nos ha consumido prácticamente estos 2 años, ¿no? Casi todo el tiempo, pero ha sido un placer estar en esto. Así que bueno, no sé, ¿preguntas tenéis así rápido o pasamos a la siguiente conferencia? Bueno, pues muchas gracias.